Bienvenidos una vez más a Sichoax. Y esta noche, los invito a un viaje a un rincón aislado del mundo donde los lazos vecinales se convirtieron en cadenas de miedo y donde un secreto ancestral resurgió para reclamar un precio terrible. Prepárense para adentrarse en Las sombras de Hollow Creek, una historia que, aunque tejida para sus oídos, se inspira en la escalofriante realidad de cómo la paranoia y los pecados del pasado pueden devorar la paz de un pueblo entero. Hollow Creek, Virginia Occidental. Un pequeño y aislado valle enclavado en los montes Apalaches, donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas. Un puñado de casas de madera desgastada, una iglesia con el campanario inclinado, un almacén general que hacía las veces de oficina de correos y centro social, y kilómetros de bosque denso y montañoso rodeándolo todo. La gente de Hollow Creek era de pocas palabras, trabajadora y profundamente arraigada a sus tradiciones, muchas de ellas transmitidas oralmente de generación en generación, cargadas de supersticiones y de un respeto temeroso hacia las fuerzas invisibles que, según decían, habitaban en las profundidades del bosque. Era el otoño de 1967. Las hojas de los robles y los arces teñían las laderas de tonos ocres y sangrientos, y el aire se volvía cada día más frío, anunciando la llegada de un invierno que en Hollow Creek siempre era largo y duro. La vida transcurría con su habitual monotonía, hasta que una noche, algo rompió la frágil paz del valle. La familia Miller Josiah, el patriarca, un granjero severo y respetado, su esposa, Marta, una mujer piadosa y trabajadora, y sus 3 hijos adolescentes, el rebelde Samuel, la estudiosa Elizabeth y el pequeño y callado Timothy vivían en una granja un poco apartada del núcleo principal del pueblo, cerca del arroyo que daba nombre al valle. Una mañana de octubre, Josiah Miller no bajó al pueblo a vender sus productos como solía hacer cada semana. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Quizás estaba enfermo, o quizás la cosecha había sido mala. Pero cuando pasaron 2 días más sin noticias de los Miller, algunos vecinos comenzaron a preocuparse. El sheriff local, un hombre corpulento y de pocas luces llamado Jedediah Jed Stone, más acostumbrado a lidiar con borracheras en el almacén general que con crímenes serios, se vio presionado por la creciente inquietud del pueblo. Acompañado por su único ayudante, el joven y nervioso Billy Perkins, se dirigió a la granja de los Miller. La encontraron en un silencio sepulcral. La casa de madera, aunque vieja, siempre había estado bien cuidada. Ahora, las ventanas parecían oscuras y vacías, y un aire de abandono prematuro la envolvía. La puerta principal estaba cerrada, pero sin llave. Entraron con cautela. El interior estaba en un orden inquietante. La cocina, limpia y ordenada, con los platos del desayuno anterior aún sobre la mesa, a medio comer. Las camas en los dormitorios, deshechas, como si sus ocupantes se hubieran levantado apresuradamente. No había signos de lucha, ni de robo. Pero tampoco había rastro de la familia Miller. Lo único fuera de lugar lo encontraron en el granero. Sobre un montón de heno, cuidadosamente dispuestas en círculo, había 5 pequeñas figuras toscamente talladas en madera, representando a un hombre, una mujer y 3 niños. Y en el centro del círculo, había un pequeño cuenco de barro lleno de lo que parecía ser sangre seca. ¿Qué diablos es esto, Billy?, murmuró el sheriff Stone, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de su habitual rudeza. Billy Perkins, pálido como un fantasma, solo pudo negar con la cabeza. La desaparición de la familia Miller conmocionó a Hollow Creek hasta sus cimientos. Nunca antes había ocurrido algo así. Se organizaron partidas de búsqueda, se peinó el bosque circundante, se interrogó a los vecinos. Pero no se encontró ni rastro de ellos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Las únicas pistas eran las extrañas figuras de madera y el cuenco con sangre seca. El sheriff Stone, superado por la situación, decidió notificar a la policía estatal. Un par de días después, llegaron a Hollow Creek 2 detectives de la capital. El experimentado y metódico detective Isaac Ike Reed, un hombre de ciudad que miraba con recelo las supersticiones rurales, y su joven compañera, la sargento Evelyn Ayes. El narrador, de nuevo, juega con nombres familiares, creando una red de ecos para su audiencia. Una mujer inteligente y observadora, con un interés particular en la psicología criminal.
Reed y Hayes comenzaron su investigación con la profesionalidad que los caracterizaba, pero pronto se dieron cuenta de que Hollow Creek no era un lugar común. La gente era reservada, casi hostil, y sus respuestas a las preguntas de los detectives estaban a menudo teñidas de miedo y de referencias a viejas historias y cosas que es mejor no remover. Este pueblo guarda secretos, y que, le dijo Hayes a su compañero después de varios días de interrogatorios infructuosos. Y creo que esos secretos están relacionados con la desaparición de los Miller. Descubrieron que la familia Miller no era precisamente querida en Hollow Creek. Josiah era conocido por su mal carácter y sus disputas por lindes con sus vecinos. Marta era vista como una mujer demasiado orgullosa y reservada. Y Samuel, el hijo mayor, tenía fama de ser un buscapleitos y de meterse en asuntos turbios. Pero nada de eso explicaba su desaparición completa, ni las extrañas figuras de madera y el cuenco con sangre. La investigación se centró en el bosque que rodeaba Hollow Creek. Un bosque antiguo, denso y lleno de leyendas. Los ancianos del pueblo hablaban de los hombres de musgo, criaturas esquivas que supuestamente habitaban en las profundidades del bosque y que a veces se llevaban a los incautos. Otros mencionaban a la Dama del Arroyo, un espíritu vengativo que ahogaba a quienes se acercaban demasiado a sus aguas. Y todos parecían temer un lugar en particular, un círculo de piedras antiguas en lo alto de la colina más apartada del valle, un lugar que llamaban el Altar del Susurro. Pura superstición de paletos, gruñó Reed, que no tenía paciencia para esas historias. Pero Hayes no estaba tan segura. Había estudiado suficiente antropología como para saber que las leyendas locales a menudo tienen una base de verdad, por distorsionada que esté. Decidieron visitar el Altar del Susurro. Guiados a regañadientes por un joven cazador local, se adentraron en el bosque más profundo y oscuro que jamás habían visto. El aire era frío y húmedo, y un silencio nischestveni lo envolvía todo. Llegaron al círculo de piedras al atardecer. Eran unas rocas enormes, cubiertas de musgo y líquenes, dispuestas en un círculo perfecto en un claro en la cima de la colina. En el centro del círculo había una gran piedra plana, manchada de lo que parecían ser antiguas ofrendas de sangre. La atmósfera del lugar era opresiva, cargada de una energía ancestral y perturbadora. Incluso Reed sintió un escalofrío. Mientras examinaban el lugar, Hayes encontró algo en una grieta de la piedra del altar. Era un pequeño objeto de madera tallada, similar a las figuras encontradas en el granero de los Miller, pero este representaba una criatura extraña, mitad hombre, mitad ciervo, con grandes astas y unos ojos vacíos que parecían observar con una inteligencia fría. «Esto es un fetiche», dijo Hayes, su voz apenas un susurro. «Un objeto ritual. Y es reciente». De repente, escucharon un ruido en el bosque cercano. Un crujido de ramas, seguido de un gruñido bajo y gutural. Sacaron sus armas, alerta, pero no vieron nada. Solo las sombras que se alargaban entre los árboles y el viento que comenzaba a susurrar entre las hojas. Regresaron al pueblo con una sensación de profunda inquietud. Estaban convencidos de que la desaparición de los Miller estaba relacionada con algún tipo de ritual oscuro, y que el Altar del Susurro era el centro de ello. Pero, ¿quién lo había realizado? ¿Y por qué? Los días siguientes, la tensión en Hollow Creek aumentó. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Animales domésticos desaparecían. Se escuchaban extraños cánticos y tambores en el bosque por la noche. Y algunos vecinos afirmaron haber visto figuras encapuchadas merodeando cerca de sus casas al anochecer. El miedo se convirtió en paranoia. La gente comenzó a acusarse mutuamente, a recordar viejas rencillas, a sospechar de cualquiera que se comportara de forma extraña. La comunidad unida de Hollow Creek comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Reed y Hayes se sentían cada vez más aislados, como si estuvieran luchando contra un enemigo invisible que tenía al pueblo entero en sus garras. Sabían que si no resolvían el caso pronto, la situación podría volverse mucho más peligrosa. Una noche, mientras revisaban los archivos del sheriff Stone, encontraron un viejo libro de actas del pueblo, que se remontaba al siglo XIX, a la época de los primeros colonos. En él, encontraron referencias a una antigua costumbre, un ritual que se realizaba en tiempos de sequía o de mala cosecha para apaciguar a los espíritus del valle y asegurar la prosperidad.
El ritual implicaba una ofrenda, un tributo de sangre al Señor del Bosque, una entidad que habitaba en el altar del susurro. No puede ser, dijo Hayes, horrorizada. ¿Crees que han revivido esa costumbre? Es una locura, respondió Reed. Estamos en 1967, no en la Edad Media. Pero la evidencia comenzaba a apuntar en esa dirección. La desaparición de los Miller, las figuras de madera, el cuenco con sangre, el fetiche del hombre ciervo, los cánticos en el bosque, todo encajaba en un patrón aterrador. Decidieron que tenían que volver al altar del susurro, esta vez preparados para lo que pudieran encontrar. Sospechaban que la antigua costumbre no se había perdido del todo, sino que un grupo secreto dentro de la comunidad la mantenía viva, y que los Miller habían sido sus últimas víctimas. Pero antes de que pudieran organizar la expedición, ocurrió algo que lo cambió todo. Billy Perkins, el joven ayudante del sheriff, desapareció. Había salido a patrullar solo por la noche, cerca del bosque, y no había regresado. Su coche fue encontrado abandonado en un camino rural, con la puerta abierta y la radio aún encendida. No había señales de lucha, solo sus huellas que se adentraban en el bosque y luego desaparecían, como si se lo hubiera tragado la tierra. El sheriff Stone estaba destrozado. Billy era como un hijo para él. La desaparición del joven oficial fue la gota que colmó el vaso para la comunidad de Hollow Creek. El miedo se convirtió en terror abierto. Y la sospecha se convirtió en una caza de brujas. La gente comenzó a señalar a los extraños, a aquellos que no encajaban del todo en la comunidad cerrada del valle. Y los detectives Reed y Hayes, los forasteros que habían venido a remover el pasado, se encontraron de repente en el centro de una tormenta de odio y paranoia. Sabían que tenían que actuar rápido, antes de que la situación en Hollow Creek se saliera completamente de control y antes de que hubiera más víctimas. El silencio que había caído sobre el valle después de la desaparición de los Miller ahora estaba roto por los gritos de miedo y las acusaciones. Y las sombras de Hollow Creek se estaban volviendo más largas, más oscuras, más hambrientas. La investigación había tomado un giro personal y peligroso. Y la verdad sobre lo que acechaba en el corazón del valle, y en el corazón de sus habitantes, prometía ser más aterradora de lo que jamás hubieran imaginado. La desaparición de Billy Perkins sumió a Hollow Creek en un abismo de terror y desconfianza. El sheriff Stone, consumido por la culpa y la desesperación, se volvió errático, alternando entre una furia impotente y una apatía paralizante. Los detectives Reed y Hayes se encontraron no solo investigando una serie de desapariciones y un posible culto ritual, sino también tratando de evitar que la comunidad se autodestruyera en una espiral de acusaciones y violencia. Las miradas hostiles los seguían a todas partes. Les rayaron el coche, les dejaron notas amenazantes en la puerta de la pequeña pensión donde se alojaban. El aislamiento de Hollow Creek, antes una simple característica geográfica, ahora se sentía como una prisión, con los propios habitantes convirtiéndose en sus carceleros. Tenemos que encontrar a Billy, y que, dijo Hayes una mañana, después de otra noche de insomnio y de escuchar los cánticos distantes en el bosque. Y tenemos que encontrar a los responsables de esto, antes de que el pueblo entero se convierta en una turba. Decidieron que, a pesar del peligro y de la hostilidad de los locales, tenían que volver al altar del susurro. Estaban convencidos de que allí encontrarían respuestas, y quizás, alguna pista sobre el paradero de Billy Perkins y los Miller. Esta vez, fueron mejor preparados. Consiguieron que el sheriff Stone, en un momento de lucidez, les asignara dos de sus hombres más fiables, aunque visiblemente asustados, para que los acompañaran. Llevaban armas, linternas potentes, y un equipo básico de investigación forense. El viaje al altar fue aún más tenso que la primera vez. El bosque parecía más oscuro, más silencioso, como si contuviera la respiración. Sentían que cada uno de sus movimientos era observado por ojos invisibles. Al llegar al círculo de piedras, lo encontraron diferente. La gran piedra plana del altar estaba limpia, sin rastros de sangre antigua. Pero en el suelo, alrededor del círculo, había nuevas marcas, símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser ceniza o carbón. Y en el aire, flotaba un olor acre, como a hierbas quemadas y a algo más, algo metálico y dulzón.
Han estado aquí recientemente, dijo Reed, examinando las marcas. Y han estado activos. Mientras los otros oficiales aseguraban el perímetro, Hayes comenzó a examinar el altar con más detenimiento. Notó que una de las piedras más pequeñas del círculo parecía ligeramente suelta. Con la ayuda de Reed, lograron moverla. Debajo, encontraron una pequeña cavidad. Dentro de la cavidad, había un objeto envuelto en un trozo de cuero viejo y desgastado. Lo desenvolvieron con cuidado. Era un diario. Pequeño, encuadernado en piel oscura, con las páginas amarillentas y cubiertas de una caligrafía apretada y nerviosa. Esto no es de los Miller, dijo Hayes, reconociendo que la escritura era diferente a la que podrían haber visto en cualquier documento relacionado con ellos. Esto es mucho más antiguo. Comenzaron a leerlo allí mismo, a la luz temblorosa de las linternas. El diario pertenecía a un tal reverendo Elijah Kane, un predicador itinerante que había llegado a Hollow Creek a finales del siglo XIX, con la intención de llevar la luz de Dios a un valle sumido en la oscuridad pagana. Las primeras entradas describían la belleza salvaje del valle, pero también la extraña y cerrada naturaleza de sus habitantes. Kane hablaba de costumbres antiguas y de un temor reverencial hacia el bosque y sus espíritus. Luego, el tono del diario se volvía más oscuro, más alarmado. Kane había descubierto la existencia del altar del susurro y de los rituales que se realizaban allí. Describía con horror cómo algunos miembros de la comunidad, liderados por una figura a la que llamaba el cornudo o el señor del bosque, realizaban ofrendas, a veces animales, a veces otras cosas, para asegurar la prosperidad del valle. Son un culto a la sangre, había escrito Kane. Adoran a una entidad primigenia que habita en las profundidades del bosque, una deidad de la fertilidad y la muerte, que exige un tributo constante. He intentado hablar con ellos, razonar, llevarles la palabra del Señor. Pero están ciegos, sordos, consumidos por su miedo y su superstición. A medida que avanzaban en el diario, las entradas se volvían más frenéticas. Kane describía cómo había intentado detener los rituales, cómo se había enfrentado a los líderes del culto, y cómo, gradualmente, se había dado cuenta de que estaba solo, de que el mal en Hollow Creek estaba demasiado arraigado, demasiado extendido. La última entrada era escalofriante. Me han descubierto. Saben que conozco sus secretos. Anoche, vi las antorchas en el bosque, escuché los tambores. Vienen por mí. No creo que sobreviva a esta noche. Pero si alguien encuentra este diario, que sepa la verdad, que sepa que en Hollow Creek, las sombras tienen ojos, y el bosque tiene un hambre insaciable. Que Dios se apiade de mi alma, y de las almas de este valle perdido. No había más entradas. El reverendo Elijah Kane había desaparecido, al igual que los Miller, al igual que Billy Perkins. Dios mío, susurró Hayes, cerrando el diario con manos temblorosas. Esto ha estado sucediendo durante generaciones. Un culto, dijo Reed, su rostro sombrío. Un culto que ha controlado este valle durante más de un siglo, quizás más. Y los Miller y Billy se interpusieron en su camino, o fueron elegidos como ofrendas. En ese momento, uno de los oficiales que vigilaba el perímetro gritó: Detectives. Miren esto. Corrieron hacia él. El oficial señalaba unas huellas frescas en la tierra húmeda, cerca del borde del claro. No eran huellas de animal. Eran huellas de botas, de varias personas, que se adentraban en el bosque, en dirección opuesta al pueblo. Son recientes, dijo Reed. Quizás de esta misma mañana. ¿Creen que podrían ser ellos? ¿Los del culto? Preguntó Hayes. Es nuestra mejor pista, respondió Reed. Y quizás nos lleven a Billy, o a lo que quede de él. A pesar del peligro evidente, decidieron seguir las huellas. Los dos oficiales locales, aunque visiblemente asustados, aceptaron acompañarlos. No podían abandonar a uno de los suyos. Las huellas los llevaron a través de un terreno cada vez más denso y escarpado, adentrándose en una parte del bosque que ni siquiera los cazadores más experimentados de Hollow Creek solían frecuentar. El aire se volvió más frío, y una niebla comenzó a filtrarse entre los árboles, dificultando la visibilidad. Después de varias horas de seguimiento agotador, llegaron a un pequeño valle oculto,
rodeado por acantilados rocosos y una vegetación impenetrable. Y en el centro del valle, vieron algo que los hizo detenerse en seco. Había una pequeña aldea, o más bien, un asentamiento rudimentario, hecho de cabañas de madera tosca y tiendas de lona. Un humo delgado ascendía de algunas chimeneas improvisadas. Y moviéndose entre las cabañas, había figuras. Figuras humanas, vestidas con ropas oscuras y capuchas que ocultaban sus rostros. «Este es su escondite», susurró Reed. «El corazón del culto». Observaron desde la distancia, ocultos entre los árboles. Contaron al menos una docena de figuras encapuchadas. Algunas parecían estar realizando algún tipo de actividad ritual cerca de una gran fogata en el centro del asentamiento. Otras montaban guardia en el perímetro. Y luego, vieron a Billy Perkins. Estaba atado a un poste cerca de la fogata, inconsciente o sedado. A su lado, había otras dos figuras atadas, un hombre y una mujer, a los que no reconocieron de inmediato, pero que por su aspecto parecían haber sido capturados recientemente. «Tenemos que sacarlos de ahí», dijo Hayes, su voz llena de urgencia, pero estaban en clara desventaja numérica. Un ataque frontal sería un suicidio. «Necesitamos un plan», dijo Reed. «Y necesitamos ser muy cuidadosos». Decidieron esperar al anochecer. La oscuridad podría ofrecerles algo de cobertura. Mientras esperaban, estudiaron el asentamiento, tratando de identificar puntos débiles, rutinas, cualquier cosa que pudieran usar a su favor. Notaron que la mayoría de los encapuchados parecían concentrarse alrededor de la fogata central, donde parecían estar realizando algún tipo de ceremonia, con cánticos bajos y rítmicos que llegaban hasta ellos, llevados por el viento. Solo unos pocos montaban guardia en el perímetro, y parecían más interesados en la ceremonia que en vigilar. «Esa es nuestra oportunidad», dijo Reed. «Cuando estén más absortos en su ritual. Intentaremos llegar a Billy y a los otros dos, liberarlos y salir de aquí sin ser vistos». Era un plan arriesgado, casi imposible, pero no tenían otra opción. Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre el valle oculto, y la luna llena comenzó a ascender sobre los picos de los Apalaches, se prepararon para actuar. Dejaron a los dos oficiales locales en una posición elevada, con la orden de cubrir su retirada o pedir ayuda si las cosas salían mal, aunque sabían que la ayuda tardaría horas en llegar, si es que llegaba. Reed y Hayes se deslizaron sigilosamente hacia el asentamiento, moviéndose como sombras entre los árboles. Los cánticos de los encapuchados se hicieron más fuertes, más frenéticos, y el olor a hierbas quemadas y a algo más, algo metálico y dulzón, llenó el aire. Llegaron al borde del asentamiento. Podían ver a Billy y a las otras dos víctimas atadas al poste, sus rostros pálidos a la luz de la fogata. Y alrededor de la fogata, los encapuchados danzaban y cantaban, sus movimientos cada vez más estáticos. Uno de ellos, una figura alta y corpulenta que parecía ser el líder, levantó un cuchillo ceremonial de hoja curva y obsidiana, su filo brillando a la luz del fuego. Se acercó a las víctimas. «Ahora», susurró Reed. Salieron de las sombras y corrieron hacia el poste, Reed disparando su arma al aire para crear confusión, Hayes cortando las cuerdas que ataban a Billy con un cuchillo que llevaba. La sorpresa inicial de los encapuchados les dio unos segundos preciosos. Billy, aunque débil y desorientado, logró ponerse de pie. Hayes comenzó a liberar a las otras dos víctimas, un hombre y una mujer de mediana edad, aterrorizados pero ilesos. Pero los encapuchados reaccionaron rápidamente. Dejaron de danzar y se giraron hacia los intrusos, sus rostros ocultos por las capuchas ahora contorsionados por la furia. Sacaron cuchillos, hachas pequeñas, garrotes improvisados. El líder del culto, el que llevaba el cuchillo de obsidiana, soltó un rugido y se abalanzó sobre Reed. Comenzó una lucha caótica y brutal en medio del asentamiento. Reed y Hayes, superados en número, luchaban con la desesperación de quienes no tienen nada que perder. Billy, a pesar de su debilidad, intentaba ayudar, usando su cuerpo para proteger a las otras dos víctimas. Los dos oficiales locales, desde su posición elevada, comenzaron a disparar, tratando de mantener a raya a los encapuchados que intentaban rodear a sus compañeros. Pero eran demasiados. Uno de los encapuchados logró herir a Hayes en un brazo con un cuchillo.
Otro derribó a Reed con un golpe de garrote. La situación parecía desesperada. Justo cuando el líder del culto se cernía sobre Reed, levantando el cuchillo de obsidiana para asestar el golpe final, escucharon un nuevo sonido. Un sonido que no era humano. Un aullido largo, potente, que pareció surgir de las profundidades del bosque. Y luego, otro. Y otro. Los encapuchados se detuvieron, sus cabezas encapuchadas girando hacia la oscuridad del bosque, sus movimientos ahora teñidos de un miedo primario. Del bosque comenzaron a emerger figuras. No eran humanas. Eran lobos. Lobos enormes, de pelaje oscuro y ojos que brillaban con una luz amarilla y salvaje en la oscuridad. Pero no eran lobos comunes. Había algo en su tamaño, en su inteligencia, en la forma en que se movían, que sugería algo más. Algo antinatural. Los lobos, o lo que fueran, no atacaron a Reed, Hayes o los demás. Se lanzaron directamente sobre los encapuchados. La escena se convirtió en una masacre. Los encapuchados, a pesar de sus armas y su fanatismo, no eran rivales para la ferocidad de estas bestias. Los lobos los desgarraban, los derribaban, sus aullidos de caza mezclándose con los gritos de terror y agonía de los miembros del culto. El líder del culto, el del cuchillo de obsidiana, intentó enfrentarse a uno de los lobos más grandes, pero la bestia lo derribó de un solo zarpazo y le hundió los colmillos en el cuello. En pocos minutos, todo había terminado. Los miembros del culto yacían muertos o moribundos en el suelo del asentamiento, sus cuerpos destrozados. Los lobos, ilesos, se quedaron inmóviles por un momento, observando a los supervivientes con sus ojos amarillos y penetrantes. Luego, tan silenciosamente como habían aparecido, se dieron la vuelta y desaparecieron de nuevo en la oscuridad del bosque. Reed, Hayes, Billy y las otras dos víctimas se quedaron solos, en medio de la carnicería, temblando, sin poder creer lo que acababan de presenciar. ¿Qué eran esas cosas?, jadeó Billy. No lo sé, respondió Hayes, su voz apenas un susurro. Pero, creo que nos salvaron. Miraron hacia el bosque, hacia el altar del susurro. Había sido la entidad del bosque, el señor cornudo del diario del reverendo Kane, quien había enviado a los lobos. Había intervenido para proteger su territorio de un culto que quizás se había vuelto demasiado ambicioso o que había roto alguna regla no escrita. No tenían respuestas. Solo sabían que habían sobrevivido a otra noche de horror en Hollow Creek. Ayudaron a las otras dos víctimas, que resultaron ser un matrimonio de excursionistas que se habían perdido en el bosque y habían sido capturados por el culto. Estaban traumatizados, pero vivos. Regresaron al pueblo al amanecer, una procesión de almas exhaustas y marcadas. El sheriff Stone, al ver a Billy con vida, rompió a llorar de alivio. La masacre en el asentamiento del culto fue investigada por la policía estatal, pero se atribuyó a un ataque de animales salvajes o a una lucha interna entre facciones del culto. Nadie habló de lobos sobrenaturales. La verdad era demasiado increíble, demasiado aterradora para ser contada. Hollow Creek, sin embargo, cambió para siempre. El culto había sido desmantelado, pero el miedo persistía. Y la leyenda del Señor del Bosque y sus guardianes lupinos se hizo más fuerte, más real. Reed y Hayes regresaron a la ciudad, dejando atrás el Valle de las Sombras. Habían resuelto el misterio de las desapariciones, de una forma que nunca hubieran imaginado. Pero sabían que había fuerzas en el mundo que escapaban a la lógica y a la justicia humana. Fuerzas antiguas, primigenias, que a veces intervenían en los asuntos de los hombres de formas terribles e inesperadas. Y aunque el silencio había regresado a Hollow Creek, era un silencio diferente ahora. Un silencio vigilante. Un silencio que recordaba que el bosque siempre estaba observando. Y que sus sombras, a veces, podían ser tanto una amenaza como una extraña y aterradora forma de salvación. El regreso a la ciudad no significó el fin de la influencia de Hollow Creek sobre los detectives Reed y Hayes. Aunque habían desmantelado el culto y de una forma u otra, las desapariciones habían cesado, la experiencia los había marcado profundamente. Las imágenes de la masacre en el asentamiento, los ojos amarillos de los lobos y la sensación de una presencia ancestral en el bosque los perseguían en sus sueños y en sus momentos de vigilia. Y que Reed,
el veterano cínico, se encontró cuestionando muchas de sus antiguas certezas. Siempre había creído en la lógica, en la evidencia tangible. Pero lo que había presenciado en Hollow Creek desafiaba cualquier explicación racional. Comenzó a investigar por su cuenta, sumergiéndose en libros de folclore apalache, mitología indígena y estudios sobre cultos rurales y fenómenos inexplicables. Buscaba un patrón, una forma de encajar las piezas de aquel rompecabezas aterrador. Evelyn Hayes, por su parte, se sintió atraída por el aspecto psicológico del caso. Cómo una comunidad entera podía caer bajo el influjo de creencias tan arcaicas y violentas. ¿Qué llevaba a la gente a cometer actos atroces en nombre de una deidad del bosque? Entrevistó a psicólogos especializados en comportamiento sectario, tratando de entender la dinámica de grupo, el poder de la sugestión y el miedo colectivo. Mientras tanto, en Hollow Creek, la vida intentaba volver a una precaria normalidad. El sheriff Stone, aunque aliviado por el regreso de Billy Perkins, se sentía abrumado por la magnitud de lo ocurrido. Muchos de los miembros del culto que habían muerto en el asentamiento eran personas que conocía de toda la vida, vecinos, incluso parientes lejanos. La revelación de su doble vida, de su participación en rituales sangrientos, había destrozado el tejido social del valle. Billy Perkins, después de su terrible experiencia, decidió abandonar Hollow Creek. No podía soportar vivir en un lugar donde cada sombra del bosque le recordaba su cautiverio y el terror que había sentido. Se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como guardia de seguridad, intentando dejar atrás el pasado. Los otros dos supervivientes, el matrimonio de excursionistas, también se marcharon, llevando consigo el trauma de su secuestro y la imagen imborrable de la masacre. Su testimonio, aunque confuso y lleno de lagunas debido al shock, corroboró la existencia del culto y sus prácticas violentas. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta: ¿qué había sido de la familia Miller? Aunque el culto era responsable de su desaparición, sus cuerpos nunca fueron encontrados. ¿Habían sido sacrificados en el altar del susurro antes de que Reed y Hayes llegaran? ¿O su destino había sido aún más extraño, más ligado a la entidad del bosque? El diario del reverendo Ilaiche Kane, que Hayes había conservado, ofrecía algunas pistas inquietantes. Kane hablaba de cómo el señor del bosque a veces no reclamaba la vida de sus ofrendas, sino su esencia, su voluntad, convirtiéndolos en sombras errantes que vagaban por el bosque, ni vivos ni muertos, sirviendo a la deidad de formas desconocidas. La idea era aterradora, y añadía una nueva capa de horror al destino de los Miller. Unos meses después de los sucesos, Reed recibió una carta anónima. Dentro, solo había un pequeño trozo de tela, toscamente tejida, con un patrón de hojas y ramas. Y una sola palabra escrita con carbón: bosque profundo. Reed reconoció el patrón de la tela. Era similar al de algunas de las prendas que había visto en los restos del asentamiento del culto. Y Bosque Profundo era el nombre local de una zona particularmente remota e inaccesible de los montes Apalaches, a varios días de caminata de Hollow Creek, un lugar del que se contaban leyendas aún más oscuras y antiguas. A pesar de las advertencias de Hayes y de sus propios temores, Reed sintió que no podía ignorar esa pista. Había algo en el caso de los Miller que lo seguía atormentando, una sensación de que la historia no estaba completa. Decidió organizar una pequeña expedición no oficial a Bosque Profundo, acompañado solo por un par de antiguos colegas de confianza, también retirados, que compartían su interés por los casos sin resolver y los misterios inexplicables. El viaje a Bosque Profundo fue arduo y peligroso. La zona era un laberinto de montañas escarpadas, valles ocultos y bosques primigenios que parecían no haber sido tocados por la mano del hombre en siglos. El aire era denso y el silencio, opresivo. Después de varios días de búsqueda, siguiendo unas vagas indicaciones del mapa que acompañaba la carta anónima, que ahora Reed sospechaba que podría haber sido enviada por algún miembro arrepentido del culto, o por alguien que conocía los secretos más profundos del valle, encontraron algo. En el corazón de un valle oculto, rodeado por árboles gigantescos y cubiertos de musgo, había una serie de cuevas. Y en la entrada de una de las cuevas, encontraron más de esas figuras de madera tallada, similares a las de los Miller, pero estas eran mucho más antiguas, desgastadas por el tiempo. Entraron en la cueva con cautela. Era oscura y húmeda,
y olía a tierra y a algo más, un olor dulzón y penetrante que a Reed le resultó vagamente familiar, aunque no pudo identificarlo. A medida que se adentraban, encontraron más señales de una antigua ocupación. Herramientas de piedra toscas, restos de fogatas, y en las paredes, pinturas rupestres. Las pinturas representaban escenas de caza, figuras humanas danzando, y una figura central, recurrente. Un ser con grandes astas, mitad hombre, mitad ciervo, el señor del bosque de las leyendas. Y luego, en la cámara más profunda de la cueva, hicieron un descubrimiento que los dejó sin aliento. No eran cuerpos, eran capullos. Capullos enormes, hechos de una sustancia fibrosa y translúcida, parecida a la seda, que colgaban del techo de la cueva como frutas macabras. Y dentro de cada capullo, apenas visible a través de la membrana, había una forma humana, inmóvil, suspendida en un líquido ambarino. Reed se acercó a uno de los capullos y enfocó su linterna. El rostro que vio dentro, aunque distorsionado y pálido, era inconfundible. Era Josiah Miller. Y en los otros capullos, encontraron a Marta, a Samuel, a Elizabeth e incluso al pequeño Timothy. Estaban todos allí, atrapados, preservados, en un estado de animación suspendida, sus ojos cerrados como si estuvieran durmiendo profundamente. Pero no eran los únicos. Había docenas de capullos en la cueva, algunos muy antiguos, cubiertos de polvo y telarañas, otros más recientes. Eran todas las almas perdidas de Hollow Creek y de Bosque Profundo, las víctimas de la antigua costumbre, los tributos al Señor del Bosque. No los mataba, susurró Reed, horrorizado y fascinado a la vez. Los coleccionaba. Los preservaba. ¿Pero para qué? No tuvo tiempo de encontrar una respuesta. En ese momento, escucharon un sonido desde la entrada de la cueva. Un gruñido bajo y profundo, seguido del sonido de garras raspando la piedra. Se giraron y vieron una figura emerger de la oscuridad. Era enorme, mucho más grande que un lobo normal, con un pelaje negro como la noche y unos ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola. No era uno de los lobos que los habían salvado en el asentamiento del culto. Este era diferente, más antiguo, más poderoso, y detrás de él, apareció otra figura. El hombre ciervo de las pinturas rupestres, el señor del bosque. Estaba cubierto de musgo y hojas, sus astas se enredaban con las ramas de los árboles, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad insondable. Han llegado, demasiado lejos, mortales, dijo el señor del bosque. Su voz era un susurro de viento entre las hojas, un crujido de madera vieja. Han profanado mi santuario, mi jardín de sueños. ¿Qué les has hecho a estas personas?, exigió Reed, levantando su arma, aunque sabía que era inútil contra tales seres. Ellos duermen, respondió el señor del bosque. Sueñan, para mí. Sus mentes, sus recuerdos, sus miedos, alimentan el bosque, lo mantienen vivo, fuerte. Es un intercambio justo. Les doy la inmortalidad en mis sueños, y ellos me dan su esencia. Eso no es inmortalidad, es una prisión, gritó Reed. El señor del bosque pareció sonreír, una mueca de madera y musgo. La prisión, la libertad, son solo perspectivas. Y ahora, ustedes también se unirán a mi jardín. El lobo gigante soltó un rugido y se abalanzó sobre ellos. Reed y sus compañeros lucharon con valentía, pero sabían que estaban perdidos. Se enfrentaban a fuerzas que iban más allá de su comprensión, a un horror ancestral que había gobernado ese bosque durante eones. La lucha fue breve y brutal. Uno a uno, los compañeros de Reed cayeron, sus gritos ahogados por la oscuridad de la cueva. Reed fue el último en pie, herido, agotado, pero sin rendirse. Disparó su última bala al lobo gigante, pero la bestia apenas pareció notarlo. Se abalanzó sobre él, sus fauces buscando su garganta. Reed cerró los ojos, esperando el final, pero en lugar del dolor, sintió una extraña calma. Y escuchó una voz en su mente, una voz suave y femenina. La misma voz que había escuchado en la cinta de Eleanor Armond. No temas, la luz siempre encuentra una grieta en la oscuridad. Recuerda la canción
del arroyo, el susurro del viento, la fuerza del corazón humano. Y luego, todo se volvió oscuridad. Cuando Ike-Reed despertó, estaba solo, tirado en el suelo del bosque, lejos de la cueva. No recordaba cómo había llegado allí. Su cuerpo estaba dolorido, pero no tenía heridas graves. Sus compañeros habían desaparecido. Y la cueva, no pudo encontrarla de nuevo, por mucho que buscó. Era como si el bosque la hubiera ocultado, la hubiera borrado de la existencia. Regresó a la civilización como un hombre atormentado, con una historia que nadie creería. Contó lo que había visto, pero lo tomaron por loco, afectado por el estrés y el aislamiento. Perdió su reputación, sus amigos. Se convirtió en un recluso, obsesionado con el misterio de Bosque Profundo y los capullos de sueños. Evelyn Hayes, al enterarse de la experiencia de Reed, se sintió aún más decidida a entender lo que realmente sucedía en esos valles olvidados. Se sumergió en el estudio del diario del reverendo Kane, buscando pistas sobre la naturaleza del Señor del Bosque y sus métodos. Descubrió que Kane, en sus últimos días, había comenzado a sospechar que la entidad no era una deidad en el sentido tradicional, sino algo más parasitario. Algo que se alimentaba de la energía psíquica, de los recuerdos y las emociones de sus víctimas, tejiéndolos en una especie de sueño colectivo que sustentaba su propia existencia y la del bosque corrupto que controlaba. Y encontró una referencia a un posible antídoto, a una forma de despertar a los que estaban atrapados en los capullos. Kane hablaba de un canto de la verdad, una melodía o una frecuencia que podía romper el trance, que podía recordar a las almas dormidas quienes eran realmente. Pero el reverendo nunca había logrado descubrir cuál era ese canto. Hayes se dio cuenta de que la voz que Reed había escuchado en la cueva, la voz de Eleanor Armón, podría ser la clave. La melodía que ella cantaba en la cinta, la que la señora Peterson había escuchado por las noches, quizás no era un lamento de víctima, sino un intento inconsciente de resistencia, un eco de ese canto de la verdad. Pero, ¿cómo encontrar esa melodía? ¿Cómo usarla? La investigación de Hayes la llevó a contactar a musicólogos, a expertos en frecuencias sonoras, a chamanes y místicos que trabajaban con el poder del sonido. Era una búsqueda desesperada, casi obsesiva. Mientras tanto, en Hollow Creek, las cosas no habían vuelto a la normalidad del todo. Aunque el culto había sido desmantelado, una extraña apatía parecía haberse apoderado de algunos de los habitantes más antiguos del valle. Se volvían más callados, más retraídos, sus ojos a menudo perdidos en la distancia, como si escucharan una llamada que nadie más podía oír. Y algunos desaparecían sin dejar rastro, adentrándose en el bosque para no volver jamás. El Señor del Bosque seguía activo, aunque de una forma más sutil, más insidiosa. Y su jardín de sueños seguía creciendo. La batalla por las almas de Hollow Creek, y quizás por algo mucho más grande, estaba lejos de haber terminado. Y las sombras, aunque momentáneamente replegadas, siempre esperaban una oportunidad para volver a extender su abrazo helado. Los años que siguieron a la traumática expedición de Ike-Reed a Bosque Profundo fueron para Evelyn Hayes una inmersión cada vez más profunda en el abismo de lo desconocido. La historia de los capullos de sueños y el Señor del Bosque se había convertido en una obsesión que consumía sus días y atormentaba sus noches. La idea de que la familia Miller, y tantos otros antes que ellos, estuvieran atrapados en un letargo eterno, sus esencias vitales alimentando a una entidad parasitaria, era una carga demasiado pesada para ignorar. Su investigación sobre el canto de la verdad mencionado por el reverendo Kane la llevó por caminos insospechados. Se entrevistó con etnomusicólogos especializados en las tradiciones apalaches más arcaicas, con neurocientíficos que estudiaban el impacto de ciertas frecuencias sonoras en la conciencia humana, e incluso con individuos que afirmaban tener experiencias de comunicación con el mundo de los espíritus a través de la música y el sonido. Descubrió que en muchas culturas antiguas existía la creencia en canciones de poder, melodías o vibraciones específicas capaces de alterar la realidad, sanar enfermedades o incluso liberar almas atrapadas. Y encontró referencias recurrentes a un tipo de canto muy particular, asociado con los primeros pobladores de los Apalaches, un canto que supuestamente podía despertar a los que duermen profundamente y romper los lazos de la sombra. Pero la melodía exacta, la frecuencia precisa,
seguía siendo un enigma. Fue un golpe de suerte, o quizás una intervención del destino, lo que finalmente le dio la pista que necesitaba. Revisando los archivos de un pequeño museo de historia local en un pueblo cercano a Hollow Creek, encontró una colección de grabaciones de campo realizadas por un folclorista en la década de 1930. Entre ellas, había una cinta etiquetada simplemente como Canto Fúnebre de la Montaña. Al escucharla, Hayes sintió un escalofrío. La melodía era extrañamente familiar. Era una variación, más antigua, más pura, del canto melancólico que la señora Peterson había escuchado cantar a Eleanor Armond, y que Reed había oído en su mente justo antes de perder el conocimiento en la cueva. Era una melodía simple, casi hipnótica, pero con una profundidad y una resonancia que parecían tocar algo muy antiguo en el alma. ¿Podría ser este el canto de la verdad? Hayes decidió que tenía que intentarlo. Sabía que era una locura, un riesgo enorme. Regresar a Bosque Profundo, enfrentarse de nuevo al Señor del Bosque y a sus guardianes, era una perspectiva aterradora. Pero la idea de dejar a los Miller y a las otras víctimas en ese estado de letargo eterno era insoportable. Contacto a Ike Reed. El viejo detective, aunque profundamente escéptico y atormentado por sus propios demonios, no pudo negarse a escucharla. Cuando Hayes le hizo oír la grabación del Canto Fúnebre de la Montaña, Reed sintió un eco de la voz que lo había consolado en la cueva. Una chispa de esperanza, por tenue que fuera, se encendió en su interior. Decidieron que lo intentarían juntos. Esta vez, irían mejor preparados. Hayes consiguió un equipo de grabación de alta fidelidad y unos potentes altavoces portátiles. Reed, a pesar de su edad, se entrenó físicamente y desempolvó sus viejas habilidades de supervivencia. También reclutaron a un pequeño equipo de apoyo, un joven y valiente guardabosques local llamado Ben, un nombre que parecía resonar con la esperanza en estas historias, que conocía los senderos más ocultos de Bosque Profundo, y una médica de emergencias amiga de Hayes, la doctora Lena Anson, otro eco, quizás una forma del narrador de tejer lazos entre sus crónicas de horror, por si las cosas salían mal. El viaje de regreso a la cueva de los capullos fue aún más arduo que el anterior. El Señor del Bosque parecía haber reforzado sus defensas. El bosque era más denso, los senderos más confusos, y la sensación de ser observados, más intensa. Encontraron extraños fetiches y símbolos protectores alrededor de la entrada de la cueva, como si la entidad supiera que iban a por ella. Pero esta vez, no estaban solos. El espíritu del reverendo Elijah Kane, o al menos su memoria persistente en el diario que Hayes llevaba consigo, parecía guiarlos. Y la melodía del Canto Fúnebre de la Montaña resonaba en sus mentes, dándoles una extraña sensación de propósito. Llegaron a la cámara de los capullos. Todo estaba tal como Reed lo recordaba. Los capullos translúcidos colgando del techo, las formas humanas inmóviles en su interior, y en el centro, el Señor del Bosque, sentado en un trono hecho de raíces y huesos, esperándolos. A su lado, el lobo gigante negro, sus ojos rojos brillando con una anticipación depredadora. Así que, han vuelto, pequeños ecos, persistentes, como siseó el Señor del Bosque, su voz como el crujir de madera podrida. Han venido a unirse a mi jardín de sueños para siempre. Hemos venido a despertar a tus prisioneros, respondió Hayes, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El Señor del Bosque soltó una risa que sonó como el gemido del viento en un árbol hueco. Nadie despierta de mis sueños. Son demasiado hermosos, demasiado pacíficos. Eso no es paz, es una prisión, replicó Reed, dando un paso al frente. Y vamos a romper sus barrotes. El lobo gigante gruñó y se preparó para atacar. Pero Hayes ya había comenzado a preparar el equipo de sonido. Colocó los altavoces en puntos estratégicos de la caverna y conectó la grabadora con la melodía del Canto Fúnebre de la Montaña. Que la verdad resuene en este lugar de mentiras, susurró, antes de presionar el botón de play. La melodía ancestral llenó la caverna. Al principio, era suave, casi un susurro. Pero luego, a medida que Hayes aumentaba el volumen, la canción pareció adquirir una fuerza propia, una vibración que resonaba en las paredes de la cueva, en los capullos,
en los propios huesos de los presentes. El señor del bosque y el lobo gigante retrocedieron instintivamente, como si el sonido les causara dolor. Los capullos comenzaron a temblar, y una luz pálida comenzó a emanar de su interior. Dentro de los capullos, las figuras humanas inmóviles comenzaron a moverse. Lentamente, como si despertaran de un sueño de siglos. Abrieron los ojos, sus miradas al principio vacías, luego llenas de confusión, y finalmente, de un atisbo de reconocimiento. Josiah Miller, Martha, Samuel, Elizabeth. El pequeño Timothy. Y docenas de otros rostros olvidados, hombres, mujeres y niños de diferentes épocas, todos atrapados en el jardín de sueños del Señor del Bosque. No, rugió la entidad, su voz perdiendo su calma ancestral, convirtiéndose en un chillido de furia y miedo. Monsieur no, mi alimento. No me los arrebatarán. Se abalanzó sobre Ayes, sus manos de rama convertidas en garras afiladas. Pero Reed y Ben, el guardabosques, se interpusieron, usando sus armas, el rifle de Reed, un hacha que Ben había traído, para mantener a raya a la criatura. La doctora Anson, mientras tanto, comenzó a atender a las figuras que emergían de los capullos, ayudándolas a liberarse de las membranas pegajosas, comprobando sus signos vitales. La lucha fue desesperada. El señor del bosque era increíblemente poderoso en su propio santuario, y el lobo gigante luchaba con una ferocidad renovada. Pero la melodía del canto de la verdad parecía debilitarlos, como si rompiera la ilusión que los sustentaba, como si les recordara una verdad más profunda y antigua que su propia existencia parasitaria. Y las almas despertadas, aunque débiles y desorientadas, también comenzaron a reaccionar. Sus miradas, antes vacías, ahora mostraban una chispa de voluntad, de resistencia. Y sus voces, al principio débiles susurros, comenzaron a unirse al canto, creando un coro polifónico que llenó la caverna con una energía que la oscuridad no podía soportar. El señor del bosque gritó de agonía, su cuerpo de madera y musgo comenzando a resquebrajarse, a desintegrarse. El lobo gigante aulló una última vez antes de disolverse en una nube de sombra y polvo. La caverna se llenó de una luz brillante, una luz que no era ni del sol ni de la luna, sino una luz que parecía emanar de las propias almas liberadas. Y en el centro de esa luz, la forma del señor del bosque se encogió, se marchitó, hasta que solo quedó un pequeño y retorcido esqueje de madera oscura, que cayó al suelo con un sonido seco. La música cesó. El silencio que siguió fue profundo, pero esta vez, no era un silencio de miedo, sino de paz. Las figuras liberadas de los capullos miraron a su alrededor, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y una profunda tristeza por el tiempo perdido. Algunos lloraban en silencio, otros se abrazaban, reconociendo a seres queridos que creían perdidos para siempre. La familia Miller estaba junta de nuevo, aunque visiblemente afectada por su terrible experiencia. El pequeño Timothy corrió a los brazos de su madre, y Josiah, el severo granjero, no pudo contener las lágrimas al abrazar a sus hijos. Y que Reed y Evelyn Ayes observaron la escena con una emoción que no podían describir. Habían enfrentado un horror ancestral, y contra todo pronóstico, habían logrado una victoria. No una victoria de fuerza bruta, sino una victoria de la verdad, de la memoria, del poder del espíritu humano para resistir y sanar. Sacar a todos los supervivientes de la cueva y del bosque fue una tarea larga y difícil. Muchos estaban débiles y desorientados. Pero con la ayuda de Ben y la doctora Anson, y con la nueva determinación de los propios liberados, lo lograron. Regresaron a Hollow Creek no como héroes, sino como testigos de un milagro oscuro. La historia de lo que había sucedido en Bosque Profundo se contó en susurros, se mezcló con las leyendas locales, y con el tiempo, se convirtió en otra capa más del misterio que envolvía el valle. Algunos de los liberados lograron reintegrarse a la vida, aunque con las cicatrices de su cautiverio. Otros, los más antiguos, encontraron la paz en el pequeño cementerio de la iglesia, sus almas finalmente libres del jardín de sueños del Señor del Bosque. La familia Miller decidió abandonar Hollow Creek. No podían seguir viviendo en un lugar tan cargado de recuerdos oscuros. Se mudaron a otra parte, buscando un nuevo comienzo, llevando consigo el conocimiento de que habían sido parte de algo terrible, pero también de algo extraordinario.
y que Reed y Evelyn Hayes continuaron sus caminos, cada uno a su manera. Reed encontró una especie de paz en su retiro, sabiendo que había ayudado a cerrar un capítulo oscuro de la historia. Hayes siguió investigando los misterios del folclore y la psique humana, convencida de que aún había muchas verdades ocultas por descubrir. Bosque Profundo volvió a sumirse en el silencio. El esqueje de madera oscura, el último remanente del Señor del Bosque, fue llevado por Reed y quemado en una hoguera ceremonial, sus cenizas esparcidas a los cuatro vientos, con la esperanza de que su influencia maligna se disipara para siempre. Pero sabían que la oscuridad nunca se erradica por completo. Siempre quedan ecos, sombras, la posibilidad de un resurgimiento. El equilibrio entre la luz y la oscuridad es una danza eterna, y la vigilia contra los horrores que acechan en los rincones olvidados del mundo nunca termina realmente. Las sombras de Hollow Creek, aunque disminuidas, seguirían siendo parte de su leyenda, un recordatorio de que incluso en los lugares más aislados, en las comunidades más cerradas, el mal puede echar raíces y crecer, alimentándose de los secretos y los miedos. Pero también, un recordatorio de que la verdad, la compasión y el coraje pueden, a veces, desenterrar una melodía capaz de despertar a las almas dormidas y traer la luz a la oscuridad más profunda. Los años que siguieron al despertar en Bosque Profundo fueron un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, pero también de la persistencia de las cicatrices. Hollow Creek, aunque liberado de la influencia directa del culto y del Señor del Bosque, nunca volvió a ser el mismo. La revelación de que algunos de sus propios vecinos habían participado en ritual LAS sombrases oscuros y habían sido responsables de la desaparición de familias enteras dejó una herida profunda en el tejido social del de Hollow Creek. La vida después de la Kenfrant Valley. La confianza se había roto, y una sombra de sospecha y tristeza flotaba en el aire. Tan palpableación en Bosque Profundo fue, para todos los involucrados, un lento y arduo proceso de as como la niebla matutina de los Apalaches. Muchos de los que habían sido liberados de los capullos de sueños lucharon por reintegrarse a un mundo que había seguido adelante sin ellos. Algunos habían perdido décadas de asimilación y sanación. Las heridas físicas se curaron con el tiempo, pero las cicatrices invisibles, las que el de sus vidas, sus familias y amigos habían envejecido o muerto. El trauma de su cautiverio y la extraña naturaleza terror había grabado en sus mentes y almas, demostraron ser mucho más persistentes. Para los habitantes de Hollow Creek de su sueño los dejaron con una sensación de desorientación y alienación. La doctora Lena, que habían sido liberados de los capullos de sueños, el regreso al mundo de los vivos fue como nacer de nuevo. Anson, con la ayuda de algunos colegas comprensivos, estableció un pequeño centro de apoyo para ellos, ofreciendo terapia y un espacio, pero con el peso de un pasado robado y la confusión de recuerdos fragmentados y pesadillas implantadas. La aseguró para compartir sus experiencias, por increíbles que fueran. Fue un proceso largo y doloroso, pero gradualmente, algunos doctora Lena Anson y un pequeño equipo de psicólogos y trabajadores sociales, contactados discretamente por Evelyn Hayes, llegaron al valle para ofrecer apoyo. Fue un trabajo delicado, ayudando a estas personas a reconectar con la realidad. A proceso lograron encontrar un nuevo sentido a sus vidas, llevando consigo la sabiduría y la melancolía de aquellos que han mirar el trauma de su cautiverio y a reconstruir sus identidades. La familia Miller, aunque unida de hado al abismo. La familia Miller, como tantos otros, optó por buscar un nuevo comienzo lejos de Hollow Nuevo, luchó por encontrar la normalidad. Josiah, el rudo granjero, se volvió más callado. Creek. El pequeño Timothy creció sin recordar conscientemente su tiempo en el capullo, pero las pesadillas y ojos a menudo perdidos en la distancia, como si aún escuchara los susurros del Señor del Bosque. Una inexplicable aversión a los bosques profundos lo acompañaron durante años. Samuel, el hijo mayor, canalizó su red. Marta encontró consuelo en su fe, aunque ésta se vio profundamente sacudida y transformada por la experiencia. Samuel, el rebeldía en un activismo por la justicia social, luchando por las comunidades olvidadas y marginadas. Elizabeth canalizó su rabia y su confusión en un deseo de proteger a su familia. Volviéndose ferozmente la estudiosa, se dedicó a la botánica, quizás en un intento inconsciente de comprender y sanar la al. Elizabeth, la estudiosa, se sumergió en los libros, tratando de encontrar respuestas,
de entender la naturaleza del mal que habían enfrentado. Y el pequeño Timothy. Timothy tardó mucho tiempo en volver a sonreír, su naturaleza corrupta que habían encontrado. Josiah y Marta envejecieron juntos, su amor fortalecido por la terrible prueba que habían superado, pero siempre con una sombra de tristeza en sus ojos al recordar el tiempo perdido. Y que Reed y dibujos ahora llenos de sombras y figuras con astas, pero también, gradualmente, de pequeñas luces y flores que Evelyn Hayes mantuvieron un contacto esporádico a lo largo de los años. Unidos por el vínculo indeleble de brotaban de la oscuridad. Y que Reed, el viejo detective, encontró una especie de propósito renovado. Aunque haber enfrentado juntos un horror que pocos podrían imaginar. Reed, en su retiro, se convirtió en una especie de ermo oficialmente retirado, se convirtió en un consultor no oficial para casos extraños y sin resolver en la región de los Apitaños Sabio, un coleccionista de historias olvidadas y un guardián silencioso de los secretos de Alaches. Su escepticismo había sido reemplazado por una comprensión más profunda de que el mundo era aún los Apalaches. A veces, jóvenes investigadores o folcloristas curiosos lo buscaban, atraídos por los lugares mucho más extraño y misterioso de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Llevaba consigo el diario del rumores de su conocimiento, y él compartía con ellos fragmentos de su sabiduría, siempre con la advertencia de que Reverendo Elijah Kane como un recordatorio constante de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Evelyn, hay puertas que es mejor no abrir y conocimientos que conllevan un precio terrible. Evelyn Hayes continuó su camino como investigadora de lo inexplicable, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba solo su carrera académica, pero con una nueva perspectiva. Su trabajo se centró en la intersección entre el folclore, el conocimiento académico, sino también la sabiduría práctica, las formas en que las comunidades y los individuos podían protegerse de la psicología y los fenómenos inexplicables. Escribió varios libros, cuidadosamente velados para no revelar los detalles más increíbles de dolencias malignas y sanar las heridas del trauma. La melodía desenterrada, el canto fúnebre de la montaña, se convirtió en un símbolo para ella, un testimonio del poder del arte, de la tradición sucedido en Hollow Creek, pero que exploraban temas como el poder de la creencia, el trauma colectivo y la capacidad y de la conexión humana para enfrentar incluso a los horrores más primigenios. Publicó un estudio, cuidadosamente, de la música y el sonido para afectar la conciencia humana. Se convirtió en una voz respetada, aunque a menudo controvertida, en los círculos que estudiaban los límites de la experiencia humana. El canto fúnebre de la montaña, anonimizado para proteger la privacidad de los involucrados, sobre el fenómeno de los jardines de sueños y la psicología, la melodía que había despertado a los prisioneros del Señor del Bosque, fue objeto de un intenso estudio por parte de las entidades parasitarias en el folclore. Un trabajo que fue recibido con una mezcla de fascinación y escepticismo de Hayes. Descubrió que sus raíces se hundían en tradiciones chamánicas aún más antiguas de lo que había imaginado. Yicismo en los círculos académicos. Ben, el joven guardabosques, se convirtió en una leyenda local que su estructura armónica y sus frecuencias específicas parecían tener un efecto medible en las ondas cerebrales, induciendo estados en bosque profundo. Aunque pocos conocían la verdadera historia de lo que había sucedido en la cueva de los Cap alterados de conciencia, y en algunos casos, facilitando la recuperación de recuerdos reprimidos. La magia de Eullos, la gente de la región sabía que él era un hombre que conocía los secretos más oscuros del bosque y que la canción tenía una base científica, aunque aún no comprendida del todo, en cuanto a bosque profundo, y protegía con una valentía silenciosa. Se dedicó a preservar las tradiciones más antiguas y benévolas de el Valle de los Capullos. El lugar volvió a sumirse en el olvido, protegido por su inaccesibilidad y por montaña, enseñando a las nuevas generaciones el respeto por la naturaleza y la importancia de mantener el equilibrio. Hollow Creek, el temor reverencial que inspiraba en los pocos que conocían su existencia. Ben, el guardabosques, ese pequeño valle que había sido escenario de tanto horror, comenzó un lento proceso de curación. La desaparición del culto y aseguró de que las rutas de acceso fueran disimuladas y de que la zona fuera declarada reserva natural intangible. Con la liberación de las almas atrapadas parecieron levantar una pesada carga que había oprimido al lugar durante generaciones. La esperanza de que nadie más tropezara con sus secretos oscuros. Pero la pregunta persistía. El aire se sentía más ligero, los colores más brillantes.
La gente comenzó a hablar de nuevo. ¿Ha reconstruir lo sido realmente destruido el Señor del Bosque? ¿O su esencia, como la de otras entidades primigenias, simplemente lazos comunitarios que la paranoia había destrozado? El altar del susurro fue desmantelado piedra por los propios habitantes del valle, en un acto simbólico de purificación y liberación. En su lugar, Plant se había retirado, esperando una nueva oportunidad, un nuevo ciclo de hambre y cosecha. Unos 10 años después delosaron un círculo de jóvenes robles, con la esperanza de que un nuevo tipo de energía, una energía de vida y crecimiento eventos. Evelyn Hayes recibió una carta de Ike Reed. Era breve y críptica. Le decía que había estado teniendo, ocupara el lugar que antes había pertenecido a la oscuridad. Pero nadie olvidó las historias del señor Sueños extraños de nuevo, sueños sobre bosque profundo. Y que había encontrado algo cerca de su cabaña. Del bosque, de los capullos de sueños, de los lobos fantasmales y del canto Keramp, una pequeña figura de madera tallada, representando a un hombre ciervo con grandes astas. Hayes sintió un escalofrío a las sombras, se convirtieron en parte del folclore del valle, transmitidas en voz baja alrededor de las fogatas frío. Viajó a visitar a Reed. Lo encontró más viejo, más frágil, pero con la misma chis, como advertencias y como recordatorios. Advertencias sobre los peligros de hurgar en los secretos demasiado profundos, hipa de determinación en sus ojos. Juntos, analizaron la figura. No era como las del culto, era más antigua, más recordatorios de la increíble resiliencia del espíritu humano. Años más tarde, Evelyn Hayes regresó a Hollow Creek Tosca, similar a las que habían visto en la cueva de los capullos. No creo que haya. Encontró un valle transformado, pero no del todo. Las cicatrices seguían allí, en los rostros de los vuelto, dijo Reed, después de un largo silencio. Pero creo que nos está recordándonos que el supervivientes, en el silencio que a veces caía sobre el pueblo cuando el viento soplaba desde bosque profundo, equilibrio es frágil. Que el bosque siempre recuerda. No hubo más incidentes directos. No hubo más desapar. Pero también encontró esperanza. Encontró a la familia Miller, que había decidido quedarse después de todo, cultivando suiciones. Pero la sensación de que la historia de Hollow Creek no había terminado del todo, de que sus ecos persistir tierra con un nuevo respeto y una nueva comprensión de los ciclos de la vida y la muerte. Encontró al Sheriff Stone, Masian, los acompañó por el resto de sus vidas. Quizás el Señor del Bosque, o la entidad que representaba, no era inherentemente malo en el sentido humano. Quizás era simplemente una fuerza de viejo y más sabio, aún protegiendo a su comunidad, pero ahora con una humildad que antes no poseía. Y una tarde, mientras caminaba cerca del arroyo que daba nombre al valle, escuchó una melodía. Era la naturaleza, una parte del ciclo de vida, muerte y renacimiento, que había sido corrompida, o el canto fúnebre de la montaña, pero esta vez no sonaba triste ni desesperado. Era desequilibrada por las acciones de los humanos, por sus miedos, sus pactos oscuros, su interpretado por un coro de niños del pueblo, liderados por Elizabeth Miller, ahora una joven maestra. Lo cantaban como falta de respeto por el mundo natural. Y quizás, la verdadera lección de Hollow Creek no era sobre la lucha contra un monstruo externo, sino sobre la necesidad de encontrar un equilibrio interno, una armonía con las fuerzas que nos rodean, una canción de recuerdo, de resiliencia, de la luz que siempre puede encontrar una forma de brillar incluso en la tanto visibles como invisibles. La historia de las sombras de Hollow Creek se convirtió en una advertencia a su oscuridad más profunda. Evelyn Sanrio. Quizás la oscuridad nunca se erradicaba por completo. Quizás siempre habría sombras acechando en los rincones olvidados del mundo. Pero mientras hubiera gente dispuesta a recordar, alucharurrada en los Apalaches, un cuento con moraleja sobre los peligros de remover el pasado y de ignorar la sabiduría de las antiguas tradiciones. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más bellos y tranquilos, a cantar su canción de verdad y esperanza, la humanidad siempre tendría una oportunidad. El legado de Hollow Creek no sería solo de terror y sufrimiento, sino también de coraje, de comunidad y de la inquebrantable voluntad. Oscuridad puede acechar bajo la superficie, esperando ser despertada. Pero también fue una historia de coraje, de resistencia,
y del poder inesperado de la verdad y la compasión. Una historia que demostró que incluso frente al de sobrevivir y sanar, las sombras podrían persistir como ecos, pero ya no tendrían el poder de devorar la luz. El amanecer, aunque a veces incierto y teñido por los recuerdos del pasado, siempre llegaría después horror más ancestral. El espíritu humano, armado con conocimiento, determinación y la melodía correcta, puede encontrar una manera de traer de la noche más oscura. Y esa, quizás, era la lección más importante que las sombras de Hollow Creek habían la luz a las sombras más profundas. El amanecer después de la oscuridad en Hollow Creek fue incierto, teñido por la memoria del terror. Pero fue un amanecer, al fin y al cabo. Y con él, la posibilidad de enseñado al mundo. ¿Puede una comunidad realmente sanar después de enfrentar este tipo de sucesos extraños ***, y así, el último eco del canto de la verdad se desvanece horrores tan profundos? ¿O las cicatrices del pasado siempre permanecen, esperando ser reabiertas por nuevos en los valles de Hollow Creek, dejando tras de sí una comunidad marcada por el horror, pero también con la susurros en la oscuridad? Los invito a compartir sus reflexiones finales sobre esta extensa y aterradora saga, Ágil Semilla de la Sanación. Las sombras de Hollow Creek nos ha llevado a un viaje a través del y si creen en el poder de la memoria y la comunidad para superar incluso los legados más oscuros. En la sección de miedo ancestral, la paranoia colectiva y la increíble resiliencia del espíritu humano frente a males que desafían nuestra comprensión. Comentarios. En Sichoax 1. Sabemos que las historias más perturbadoras son a menudo aquellas que nos obligan. ¿Qué tan delgados son los velos que separan nuestro mundo de las antiguas fuerzas que duermen en la a mirar nuestras propias sombras? Si este viaje completo a través del terror rural y la lucha contra un mal INS naturaleza? ¿Y qué responsabilidad tenemos con los legados oscuros que a veces heredamos sin saberlo? Los invito a compartir su sondable les ha mantenido en vilo y ha alimentado su fascinación por lo inexplicable. Les agradeceré profundamente reflexiones finales sobre esta extensa y tortuosa historia, y si creen que hay lugares en nuestro mundo que es mejor dejar su me gusta. Suscríbanse a Sichoax 1 y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras inmersiones en los misterios que acechan en los rincones olvidados de En Paz, en la sección de comentarios. En Sichoax, sabemos que cada leyenda, cada testimonio nuestro mundo. Compartan esta saga completa con otros valientes que se atrevan a escuchar los ecos del pasado. Nos acerca un poco más a entender la complejidad del terror, y les agradezco por acompañarme. Creek, con sus cultos, sus entidades y su lucha por la redención, les ha mantenido al borde del asiento y hasta el final de este tortuoso sendero a través de Hollow Creek. Recuerden que, aunque la oscuridad pueda parecer ha alimentado su imaginación más oscura, les agradeceré profundamente su me gusta. Suscríbanse. Abrumadora, la luz de la verdad, la compasión y la unidad siempre pueden encontrar una forma de abrir a Sichoax 1 y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en los Analse Paso. Hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable. Que sus noches estén tranquilas, y sus bosques, libres de sombras.